Ponferrada se ha despertado hoy con una huelga de basuras que se ha iniciado a las 6 de la mañana. Los trabajadores de los servicios de limpieza viaria respaldaron ayer en una asamblea los paros que cuentan con unos servicios mínimos de entre el 30 y el 40%. Estos trabajadores denuncian que llevan una década sin poder negociar sus condiciones laborales. Hola, ¿qué tal? Enseguida vamos a estar allí en Ponferrada para ver cómo están transcurriendo estas primeras horas de huelga indefinida, por cierto. Esta mañana denunciaba el alcalde, uno de los camiones del servicio de limpiezas aparecía con las ruedas pinchadas. Y pendientes también de ese nuevo encuentro entre el Gobierno y los agentes sociales que se reúnen de nuevo hoy para abordar la reforma de las pensiones. Una propuesta de la que ya hablamos el viernes, que contempla dos fórmulas para el cálculo de la pensión, 25 o 29 años, descontando en este último caso los dos peores años. Esta misma mañana ha hablado sobre ello el presidente nacional de los autónomos, Lorenzo Amor, que cree que la propuesta es un hachazo. Así la ha calificado y asegura que no es buena para el empleo y que va a allanar el camino a la economía sumergida. Luego lo vamos a ver con más detalle. Y hoy también ha comenzado el Tour del Talento, una cita que se celebra en Valladolid, un foro que aborda la empleabilidad, las competencias profesionales que están siendo más demandadas por las empresas en la actualidad, los trabajos del futuro, y que va a traer mañana martes a la reina Leticia a Castilla y León. Y hoy en el tiempo que dedicamos al análisis, pues vamos a hablar de ese plan de atención integral a las enfermedades raras de Castilla y León que la Junta daba a conocer hace unos días, el viernes. Vamos a ver qué les parece a los afectados, a los enfermos y a sus familias ese plan, cómo lo valoran y qué lagunas aprecian que pueda tener. Todo esto y más. Ahora, aquí comienza Está Pasando. Pues vamos a comenzar por la actualidad. Esta mañana se ha iniciado en Ponferrada una huelga de basuras, huelga indefinida de los trabajadores del servicio de limpieza. Dicen estar hartos de no poder negociar sus condiciones de trabajo. Eduardo. Pues sí, Pilar, Ponferrada comienza esta semana con una huelga indefinida de limpieza y de recogida de basuras. Por unanimidad, lo decidió ayer por la tarde la Asamblea de Trabajadores. Hay servicios mínimos del 30 y del 43% y la mañana ha empezado con el sabotaje a un camión de recogida. Miguel Ángel Blanco, buenos días. Sí, a las 0 horas ha comenzado la huelga general indefinida de los trabajadores del servicio de recogida viaria y limpieza en Ponferrada. Todo viene a colación de diferencias salariales entre los nuevos contratos y los trabajadores históricos. El pliego de condiciones que planteó el Ayuntamiento de Ponferrada para concurrir a las empresas planteaba que la masa salarial se circunscribiría al convenio provincial, mientras que los trabajadores históricos sí mantendrían condiciones de un convenio laboral que ya ha expirado hace varios años. Dice la plantilla que no es de recibo que las personas que realizan la misma actividad tengan salarios diferentes. En la última asamblea, por una amplísima mayoría, se ha decretado el inicio de esta huelga indefinida para que la empresa y el propio consistorio escuche a las partes. Consideran que no es legal que unos trabajadores cobren un sueldo y otros otro diferente. La medida de presión, como decimos, está manteniéndose desde primera hora. Todavía los contenedores no presentan una cantidad excesiva de restos de los ciudadanos, pero se espera que en próximos días esto sea una medida de presión que vuelva a sentar a la mesa a todas las partes. Pues veremos, Miki, gracias y buenos días, cómo se desarrolla esa huelga y si se nota también a partir de mañana en la calle esa falta de limpieza. Y el Gobierno central vuelve a reunirse hoy con los agentes sociales para darles más detalles de la segunda fase de la reforma de las pensiones. El viernes ya expuso a los sindicatos y a los empresarios que el trabajador podrá elegir para el cómputo lo que mejor le venga: los últimos 25 años cotizados o los últimos 29, excluyendo los dos peores. En este último caso, esa ampliación del periodo de cálculo se hará progresivamente durante los próximos 12 años, a razón de 4 meses por año desde 2027. A los sindicatos les gusta cómo suena, pero esperan más ambición. La patronal rechaza el borrador. Precisamente esta mañana el presidente de los trabajadores autónomos también mostraba su desacuerdo. Desgraciadamente, las personas que hoy estamos cotizando vamos a tener que pagar más impuestos, vamos a tener que estar
más años trabajando y vamos a cobrar menos pensión. Las empresas, los autónomos, los trabajadores no somos un cajero automático. Y si alguien piensa que los autónomos y las empresas tenemos una hucha, esa hucha está vacía desde hace mucho tiempo. Por cierto, que ya hay fecha para la moción de censura a Pedro Sánchez presentada por Vox y con el economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno. La presidenta del Congreso acaba de anunciar que será la semana que viene. El martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final. Pues veremos cómo se desarrolla ese debate y votación. Volviendo al empleo, hoy ha empezado en Valladolid el Tour del Talento, una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona que quiere potenciar el futuro profesional de los jóvenes de entre 16 y 30 años. Durante toda la semana habrá 50 actividades dirigidas a 5.500 jóvenes para ponerlos en contacto con las empresas. La empleabilidad, los trabajos del futuro, las competencias profesionales más demandadas son algunos de los contenidos de este foro. Por cierto, mañana contará con la presencia de la reina Leticia. Aquí hay altos perfiles de alta dirección, hay empresarios que van a dar su visión tanto de lo que es el talento joven, de lo que están buscando las empresas, de las competencias que son necesarias, de temas vinculados con la digitalización. Hay una gran brecha en todo lo que tenga que ver con la parte de tecnología, digitalización. Hay mucha necesidad de este tipo de perfiles y hay una brecha entre lo que buscan las empresas, ¿no?, y los jóvenes y las jóvenes que están optando por ese tipo de titulaciones. Pues ojo a esta salida laboral. Como faltan secretarios e interventores en muchos ayuntamientos, sobre todo del mundo rural, la Junta de Castilla y León lanzó una convocatoria de empleo para cubrir esas plazas. Las universidades forman a los candidatos, pero es la de Burgos, concretamente, la que va a ofrecer desde el próximo sábado el curso online. 100 horas durante 10 semanas, dirigido como la materia presencial a graduados en Derecho. Mostrarles y expresarles en qué consiste esa profesión, la importancia que tiene esa profesión en nuestro medio rural y atraer a los alumnos que están en los últimos cursos de los correspondientes grados para que, si lo desean y lo quieren, se puedan incorporar bien como funcionario de carrera o, en su caso, como funcionario interino. Bueno, y cambiando radicalmente de asunto, mucha atención con una intervención estética que se ha popularizado estos días, pero que puede tener consecuencias irreversibles. Se trata de una técnica para cambiar el color de los ojos, de la que hablaba así Daniel Requena, un personaje conocido de la televisión y las redes sociales. Esta soy yo, con los ojos marrones, que no me quedaban mal, pero jolín, es que con los ojos así verdosos, azulados, es una pasada, están todavía un poquito irritados. Esta operación ha generado polémica. Ella dice que no afecta a la visión, pero ya hay pacientes que tienen problemas en la córnea y están abocados al trasplante. Ana Belén Cisneros es la vicedecana del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León. Gracias por acompañarnos y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, esta técnica se llama queratopigmentación. ¿En qué consiste? Y una de dos, ¿es peligroso o no? ¿Qué riesgos tiene? Bueno, quiero dejar claro antes de empezar la conversación que nosotros somos profesionales de la salud visual, pero no somos cirujanos. El campo quirúrgico le llevan, lógicamente, los oftalmólogos, que son los que opinar de este tema. Yo, como profesional de la salud visual, sí que me interesan estos temas y me he documentado, y es verdad que la Sociedad Española de Oftalmología ha lanzado un comunicado para comentar que no hay evidencia científica con este tipo de cirugía y que, por tanto, no la consideran pues segura ni adecuada para cambiar el color del ojo. Ahora mismo la única técnica o lo único que está aprobado con evidencia científica al respecto es el uso de lentes de contacto cosméticas que se pueden adaptar haciendo un estudio previo, lógicamente, en cualquier persona para cambiar el color del iris. Porque los expertos dicen también, la Sociedad Española de Oftalmología dice que esta técnica lo que puede entrañar es una pérdida de transparencia corneal, ya que se introduce pigmento a través de un láser de femtosegundo, que sí que es un láser que se utiliza para otro tipo de cirugías, pero no para estas técnicas. Entonces, en ese caso, se introduce pigmento y se pierde la transparencia corneal, pudiendo tener problemas
luego a largo plazo en otro tipo de cirugías, como una cirugía de cataratas o una cirugía de desprendimiento de retina. Dice la sociedad científica que no hay suficiente evidencia científica que avale la seguridad. Aún así hay profesionales que están llevando a cabo esta técnica y también usuarios, ¿no? ¿Están notando, perciben ese aumento de la demanda de esa intervención? Pues de momento son los oftalmólogos los que están viviendo esto, gente que viene operada con queratopigmentación, con esta técnica, que he leído en varios comunicados de la Sociedad Española de Oftalmología, que sí que les está llegando gente ya con problemas por este tipo de operaciones, como por ejemplo una pérdida de transparencia corneal que acaba tristemente en un trasplante de córnea, porque claro, eso sí que es irreversible. Entonces sí que hay muchísima diferencia de opiniones y sí que hay mucha, pero yo me baso un poco en eso, en la Sociedad Española de Oftalmología, que es la que lógicamente dirige estos temas y realmente no lo recomienda para nada y no plantea que sea una técnica segura. Hoy por hoy, a lo mejor dentro de unos años, pues podemos ver con otro tipo de técnicas o otro tipo de operaciones que sí que se pueda cambiar el color del iris, pero hoy por hoy es lo que está avalado científicamente. Lo que también parece claro es lo que ha pasado, ¿no? Que alguien en redes sociales, en TikTok, comenta una intervención de este tipo de carácter estético y mucha gente va detrás a solicitarlo. ¿Cómo podemos actuar cuando vemos una recomendación de ese estilo en redes sociales? ¿Qué recomendaría al usuario que lo ve y le apetece? ¿Qué debería tener en cuenta? Primero de todo, se vuelcan muchísimas opiniones hoy en día en redes sociales a través de los influencers. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir al profesional, el que sea. En este caso es el de la salud visual, pero en otros casos será otro comentario, otra cosa que cuelguen. Entonces, ir al profesional que lógicamente estamos formados para dar toda la información al paciente final. Hay muchos casos de otros tipos de opiniones que se han vertido en redes sociales y siempre decimos eso, ir al profesional. En este caso, lógicamente sería al oftalmólogo. Nosotros también podemos tener información y podemos recomendar al paciente, pero lógicamente ir a un oftalmólogo que dé la opinión final y la formación, tiene la formación adecuada, claro. Bueno, y en este caso, hasta que haya más evidencia científica sobre la seguridad, pues si queremos cambiar el color de los ojos, pues recurrir a lentillas temporales. Ana Belén Cisneros, vicedecana del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí lo que se está comentando a esta hora de la mañana en el plano de la actualidad. Ahora pasamos ya al análisis para hablar un día más de enfermedades raras, pero hoy lo hacemos, Pilar, a raíz de ese plan integral que presentó la Junta de Castilla y León el pasado viernes. Sí, se acaba de presentar, bien decías, lo hacía el pasado viernes el propio presidente de la Junta, el Plan Integral de Enfermedades Raras de Castilla y León, que pretende marcar un antes y un después en la atención a las personas que las padecen. Enseguida vamos a ver qué prioridades establece, cuáles son los objetivos, pero ya les adelanto que uno de ellos es que la mayor parte de los afectados por una enfermedad rara tenga diagnóstico en el primer año de vida. De media, ahora mismo está más o menos en los 5 años. Hoy queremos conocer cuál es la opinión de los afectados, qué piensan de este plan y saludamos ya a Leonor Pérez, que es enferma de neuralgia del trigémino, que es un nervio, si no me equivoco, que afecta al rostro, a la cara, ¿verdad? Sí, es un nervio que está situado en la cabeza y tiene tres, pues se llama trigémino, 3 ramas, la oftalmológica, mandibular y maxilar. Y cualquier daño en el nervio o puramente genética por una compresión desencadena un dolor en todo lo que es la zona de la cara. Una descarga eléctrica que te deja con un dolor permanente o casi permanente. Leonor, te agradecemos que estés en el programa para evaluar este plan. También está con nosotros Guzmán Coello, que es padre de Eric, un niño de 4 años que padece síndrome de Usher, que le causa problemas de visión y de oído, ¿verdad, Guzmán? Efectivamente, así es. El síndrome de Usher es una condición genética que cursa con diferentes grados de pérdida auditiva. En el caso de mi hijo es el tipo 1B, que es pertenece al tipo 1, que es la más severa. Los niños nacen con sordera profunda, necesitan implantes cocleares, de otra manera no perciben el sonido. Y durante los primeros 10 años de vida, o como mucho en la adolescencia, se presenta una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que es
van perdiendo visión progresivamente hasta perderla por completo. Bueno, pues ahora hablaremos también de todo ello, Guzmán. Está con nosotros, pero nos atiende desde León, Beatriz Alegre, que es la presidenta de la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras, que tiene también una hija con una enfermedad, con una patología considerada rara, ¿no, Beatriz? Hola, buenos días. Sí, no solo mi hija, sino que yo también la tengo. En nuestro caso es genético. Mi hija tiene narcolepsia tipo 1 y yo tengo el tipo 2. Es más severo el tipo 1 porque tiene cataplegias, que es lo que diferencia las dos clases. Así que sabes muy bien, Beatriz, tanto por ser la presidenta de la asociación como siendo afectada en primera persona, lo que es tener una enfermedad rara, padecerla y qué necesidades puede tener este colectivo. Y saludamos también a David Riaño, que tiene esclerosis lateral amiotrófica y que ha iniciado además una campaña de recogida de firmas para denunciar, también lo contaremos aquí, la desaparición de 2 programas en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras, que depende del Inserso, que a su vez depende del Gobierno. Es un programa de los encuentros de asociaciones y el programa de respiro familiar. David, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Aquí saludos y sí, hemos iniciado esta campaña, ya tenemos recogidas la firma y el apoyo de 70 asociaciones y bueno, es un poco triste que el Centro de Enfermedades Raras de Burgos esté a fecha de hoy prácticamente vacío. Esta semana, por ejemplo, no hay ningún usuario alojado y hay 60 camas disponibles. Entonces, pues contando con la cantidad de necesidades que tenemos y la desaparición de todos los programas fundamentales, como el programa de los encuentros, que nos permitía precisamente el reunirnos, intercambiar experiencias y aprender, y el programa Respiro Familiar, que nos permitía pues a los familiares descansar de nosotros y a nosotros de los familiares. Entonces, el programa que se propone de parte del PIPAP no es una alternativa y nos deja, pues, desaprovechando unos recursos que son muy necesarios para nosotros. Pues vamos a tener la oportunidad de hablar de todo ello. David, si les parece a todos, vamos a empezar por recordar en qué consiste ese plan integral de enfermedades raras, así que le hemos pedido a nuestro compañero Eduardo que nos haga un pequeño resumen. Eduardo, cuando quieras. Pues Pilar, incrementar el reconocimiento y la visibilidad de las personas que tienen alguna enfermedad rara y dotarles de una atención integral a ellas y a sus familias. Son los objetivos de este plan integral para las enfermedades raras de Castilla y León, PIERCIL por sus siglas. Entre las medidas que contempla la estrategia quiere recortar los tiempos de diagnóstico para que en el máximo número de pacientes se conozca ya en el primer año de vida. Como ya contamos aquí, la media está en 5 años y 1 de cada 5 pacientes tarda más de una década, con lo que supone ese calvario de consultas, pruebas y tratamientos inadecuados. Además, Sanidad aumentará un 20% la inversión en investigación. Incluirá a más profesionales en el circuito asistencial, también en el ámbito social y en el educativo, y empleará tecnología puntera de última generación. Además del secuenciador que hay en Salamanca, va a mejorar los de Valladolid y Burgos y añadirá un 4º secuenciador en León. Y habrá un equipo multidisciplinar de profesionales en todas las áreas de salud de la comunidad. ¿Y cuántos pacientes de enfermedades raras hay aquí en Castilla y León? Bueno, pues el último registro epidemiológico de la Consejería de Sanidad, el del año 2021, contabilizaba casi 263.000 casos, 196.000 de ellos pacientes vivos. Más de la mitad, por cierto, son mujeres. Por edades, casi el 13% son menores de 14 años y casi la mitad están en la franja de 60 años en adelante. Por provincias, casi la cuarta parte vive en Valladolid frente a Soria, donde están el 3% o en torno a 7%, en Ávila, Palencia, Segovia o en Zamora. Hay además otros 600 pacientes que residen fuera de Castilla y León. Bueno, ahí en las cifras, luego lo hablaremos con Leonor, pues eso, varían un poco, pero yo lo primero que les quiero preguntar a todos es, bueno, pues ¿qué les parece este plan integral de atención a las personas con enfermedades raras que se presentaba el pasado viernes? Leonor, así una primera impresión sobre las medidas anunciadas en ese plan. Yo no pude estar por razones además médicas en la presentación, pero sí que he tenido, no como me hubiera gustado, me lo he leído este fin de semana,
las 150 y pico páginas del plan, en la que participamos algunas asociaciones, aparecen análisis DAFO, y la verdad que lo puedo calificar como una especie de brindis al sol. Es que son todo medidas, utilizan, yo por mi faceta antigua docente, utilizan los verbos de vamos a implementar, a favorecer, a dedicar, a mejorar, a proporcionar, a reforzar. Son todo acciones, pero en ningún momento aparecen ni los recursos que se van a usar, ni la financiación, que hablan de un 20%, que me parece, no sé dónde la van a sacar, cómo se va a llevar a cabo distintos recursos, o sea, simplemente cómo vamos a... Aparece un cronograma al final y la distribución en el organigrama de a quién va a corresponder cada acción. Pero lo lees con un poco de detenimiento y es que solamente vamos a desarrollar unas medidas, por ejemplo, lo de algo que es tan básico como el diagnóstico en un año. El 70% de las enfermedades raras suelen ser genéticas y afectan a niños. Si lo quieres hacer en un año, la fórmula más sencilla y utilizando un laboratorio que existe en Salamanca es hacer el llamado cribado neonatal, que es la llamada prueba del talón. Se llenó, perdón por la expresión, la boca el presidente de la Junta diciendo que, bueno, que en Castilla y León tenemos 12 pruebas, 5 más que la media nacional. El Sistema Nacional de Seguridad de Salud ha incrementado en 4 pruebas a raíz del Día de las Enfermedades Raras y entonces ya vamos a estar en la equiparación. Pero ¿por qué no podemos estar en lugar de igual que el Sistema Nacional, como pueden estar, por ejemplo, Murcia, que tiene el mismo número de población infantil o que nace, que tiene el máximo 40 pruebas, o Andalucía, que tiene 30 pruebas, con la población que tiene, el número de nacimientos, porque yo he calculado los niños que nacen en Murcia y los que nacen en Castilla y León, nacen más en Murcia que en Castilla y León, y tienen 40 pruebas. La media europea va hacia 20 y pico, no, la media nacional son 20,8. En Europa hay países con muchísimas más. Con esa prueba ya conseguirías el diagnóstico en el primer año, de aquellas que estén dentro de las 40 pruebas del talón, porque si no sale en esa prueba, pues ya, claro, ya eso es más complicado. Y eso es una opción que se puede conseguir en corto plazo y con un laboratorio como el que quieren potenciar, que hay en Salamanca. Leonor, o sea que para ti el plan se queda en una mera declaración de intenciones y que podrían hacerse todavía algunas cosas, como están haciendo otras comunidades autónomas, que son más o menos asequibles, más o menos sencillas y que podrían llevarse a cabo para ese diagnóstico en el primer año de vida. Sí, y luego los datos, que yo no sé dónde sacan los datos, ¿verdad? Porque como ha comentado vuestro compañero, 196.000 de 230 y pico mil, de repente fallecen 66.000 personas, que yo de verdad en un año que desaparezcan 66.000 personas, cuando vas al INE y dicen en Castilla y León han muerto 35.000 personas en un año. Y digo, pues no sé, o duplicas, yo no sé qué intención hay en rebajar las cifras, no sé. Porque más o menos tú yo he visto, porque las cifras son en torno, o sea, más de 200.000 personas las que tienen enfermedad rara. Según su registro, que son datos que aparecen en la página web, el registro de enfermedades raras que aparecen ellos en el 2020 y en el 2021, aparecían 233.678 pacientes vivos en franjas distintas de edad. Entonces, que de repente aparezcan 190, yo no sé si es que hay una intención de decir, bueno, es que son pocos. Ya, vamos a entender, ver que es más en Valladolid, por ejemplo. Para que luego las reclamaciones dices, ¿no? Bueno, pues que... Que no afecte tanto, y es que Valladolid es casi un 20% de la población, un 10%. Voy a preguntarle a Guzmán qué es lo que más valoran de ese plan y qué es lo que más echan en falta de ese plan que se presentó hace unos días. Realmente lo que más valoro a título personal es que por lo menos las enfermedades raras pues lleguen a la actualidad. Pero realmente hasta ahí puedo leer, o sea, porque estoy muy de acuerdo con Leonor en todo lo que ha dicho. Cuando lees el documento parece un programa electoral, básicamente. Es una declaración de intenciones de haremos y prepararemos y estaremos listos y facilitaremos, pero no hay concreciones. O hay muy pocas concreciones de qué se va a hacer, cuánto va a costar, de dónde se va a sacar ese dinero, pero bueno, eso puede ser otro capítulo que pertenece a otra cuestión, pero realmente al final son esos dulces deseos, bonitos de poner en un papel, bonitos de anunciar a bombo y platillo,
pero que a mí lo que más me preocupa es que se sustancien. Ya. Sobre todo porque la experiencia, por lo menos la que yo tengo como padre, es que tenemos muchos derechos reconocidos que luego cuesta muchísimo que se sustancien. Cuesta muchísimo que un colegio tenga un especialista que tu hijo necesita cuando está en la ley, que es así, que te lo deben proporcionar. Si tu hijo necesita un intérprete de signos, si tu hijo necesita, en fin, cada caso, ¿no? Realmente al final siempre es no, porque siempre aparece una razón para decir que no. El derecho está reconocido, que es lo que se anuncia, la ley, el derecho, pero luego no se sustancia. Sí, luego en la práctica faltan, ¿no? Faltan apoyos. Faltan apoyos y falta realidad. Falta realidad. Entonces, mi principal preocupación es esa, es que estemos utilizando el Día Internacional de las Enfermedades Raras para hacer un anuncio grandilocuente que sobre el papel no suena mal, pero que nos falta concreción porque la experiencia nos dice que tenemos que estar muy alerta porque muchas veces eso no se concreta. Le voy a preguntar también a Beatriz, como presidenta y también, bueno, pues como afectada, ¿no? Sé que estuviste en la presentación el otro día en Valladolid de ese plan. No sé si opinas lo mismo que Leonor y que Guzmán, que la teoría está muy bien, pero claro, ahora hace falta concretar todos esos objetivos. Pues sí, opino igual que ellos. Nosotras sí que estuvimos en las jornadas y la verdad que oír hablar a todos los profesionales y a los ponentes salimos de allí maravillados, ¿no? Pero claro, de ahí a la realidad va mucho, porque sí, prometemos, pero es que luego no hay nada concreto. Por ejemplo, en educación, o sea, vamos, hay unas lagunas increíbles. Mi hija empezó con la enfermedad desde tercero de primaria y es que hemos tenido problemas todos los años, pero todos. O sea, que tiene que cambiar mucho. Ahora mismo acaba un ciclo de grado medio y no la querían coger en las prácticas por su discapacidad. Es que eso es muy fuerte. Por ser una enfermedad rara que es desconocida. O sea, otros tipos de discapacidades les admiten, pero cuando tienes una enfermedad rara, el desconocimiento les da miedo. O sea, dices, buf, vaya marrón que me toca. No, mejor no, la rechazo y ya está. Claro. O sea, que tenemos muchos problemas. Beatriz, o sea, que ya para no que solo los docentes, sí. Es el problema del diagnóstico, el problema de la investigación, que ahora hablaremos, que son yo creo que los dos pilares fundamentales que afecta sobre todo a las personas con una enfermedad rara, pero claro, una vez ya que se diagnostica, luego ya es el tratamiento y ya no solo el tratamiento propio de la enfermedad, sino todo lo que conlleva, pues eso, de derecho al ocio, por ejemplo, o el derecho a, bueno, a ser atendidos como el resto de personas, ¿no? que puedan desarrollar sus capacidades y su vida como el resto de personas. Sí, exactamente. O sea, nosotros socio prácticamente ni tenemos. Ya. Porque es que para que saquen un curso, los padres tenemos que ayudarles, pero mucho, porque no hay recursos en el instituto o en primaria que te ayuden. O sea, es a través del esfuerzo de los padres. Ni fines de semana, ni puentes, ni nada. Nos dedicamos exclusivamente a que ellos saquen el curso. Le voy a preguntar también a David. David, antes de hablar de esos programas que se han cancelado, ¿qué le parece también como afectado? ¿Qué le parece ese plan? No sé si ha tenido la oportunidad de leer este fin de semana sobre esas medidas que van a integrar este plan integral de atención a las personas con enfermedades raras. ¿Qué le parece? Estoy completamente de acuerdo con mis compañeros con lo que han expresado y además también me preocupa un poco que no sé hasta qué punto se ha contado con la participación de los usuarios en sí en este proceso de toma de decisiones de elaboración de este plan, ¿no? Y bueno, se cuenta con las reuniones, pero a nosotros no se nos ve como una fuente de recursos para llevarlo a cabo. Además también me preocupa el tema de que se habla del cribado prenatal, que igual también que está muy bien, ¿no? Pero también puede llevar a cabo a que vaya en la dirección equivocada, ¿no? Como en el Reino Unido, donde ahora si tienes síndrome de Down, pues pueden abortar hasta el mismo día del nacimiento del niño. Y fundamentalmente el gran problema es eso, que no hay un
buen ejemplo, ¿no?, de cuáles son los recursos que se van a dedicar para llevar a cabo este plan, y no se garantiza, una vez que se haya realizado el diagnóstico, la vida digna de la persona con enfermedad rara, que potencia realmente el desarrollo personal y profesional sin que sea una carga familiar. Y al final, realmente, el que una persona con una enfermedad rara forme parte de la comunidad, que haya una educación inclusiva, pues es mejor, no ya para la persona con enfermedad rara, sino para la sociedad, porque nos da esa diversidad, una mayor capacidad de supervivencia ante situaciones catastróficas, ¿no? Y me gustaría hablar el caso de Rubén Calleja, ¿no?, que es una persona con síndrome de Down de León, que seguro que conocéis, y bueno, pues que se le impidió el acceso a la escuela por tener síndrome de Down, y se le abogó a él a una escuela segregada, y bueno, pues el Tribunal de la Haya le ha dado la razón. Entonces, al final, es la misma idea, ¿no? Una vida digna no queda para nada garantizada, y creo que nos estamos viendo abocados, pues eso, al estar segregados y excluidos del sistema, ¿no? Sí, conocemos el caso que nos decía de ese joven de León. Claro, estamos hablando de eso, que luego que se garantice el acceso en tiempo y forma, en condiciones de equidad a todos los afectados, que no haya discriminación, claro, también territorial. Nos comentaba antes ¿no?, esas pruebas que se hacen en otras comunidades y aquí no. Además, tengo entendido que usted, Leonor, tuvo que matricularse en una universidad de otra comunidad autónoma para que le garantizaran bueno, pues unos servicios sanitarios que usted necesitaba. Cuéntenos un poco. Sí, es que hace ya, no por el tema de la enfermedad en sí, sino que hace tiempo estudié el tema y vi no solamente ya en enfermedades raras, sino a nivel de asistencia, porque no pensemos que un enfermo con una enfermedad rara es paciente crónico. Los pacientes crónicos al final somos lo último del sistema sanitario, lo que no se quiere. Entonces, hay claramente, y por muchos foros se indica, hay una clara discriminación sanitaria por el código postal. O sea, en función de tu nazcas vas a tener acceso a unos recursos o no, a una derivación o no. Entonces, en mi caso, yo no conseguía acceder a determinados tratamientos porque no lo veían factible poner, en este caso era un aparato para la neuralgia, y lo que decidí era, pues bueno, que el centro de referencia estaba en Madrid, y como no había opción de que el neurólogo lo considerara oportuno, pues hice, pero eso yo porque sabía cómo hacerlo. Pues me empadroné primero, no empadronarme, sino que pedí una estancia temporal en Madrid 6 meses, y luego al final, pues como se me acababa el tiempo, pues dijo, me voy a hacer un grado de periodismo en la Complutense. Sí. Y estuve pues matriculada y sigo, y con eso tengo asistencia sanitaria para determinados medicamentos que aquí, por ejemplo, también para mi patología me deniegan, y no porque los médicos no hayan insistido, sino porque la farmacia hospitalaria dice no, y en cambio sí que me los conceden en Madrid. Y he hecho pues eso, la posibilidad de que, porque tú puedes hacerlo o tienes la capacidad de matricularte en otra universidad y tener, pues los años que estás matriculada tienes asistencia sanitaria. Luego sí que ya conseguí la derivación, porque cuando ya tienes que hacer una operación, intervención, y luego algunos puntos más que podemos detrás de ejemplos del plan que es que me chirrían totalmente. Me pedía la palabra Guzmán, porque al hilo de lo que estabas comentando, Leonor, yo no sé si te has encontrado también a lo largo del camino de tu hijo de estos 4 años también algún aspecto relacionado con las diferencias por territorios. Sí, absolutamente. En el caso de mi hijo, muy relacionado con la atención temprana, podemos decir que Castilla y León prácticamente se está desmantelando, que es por lo que a mí este tipo de iniciativas me dan recelo. Nosotros, al tener una enfermedad rara, realmente cuando buscas gente con la que asociarte o por lo menos ponerte en comunicación, claro, al ser poco común, en Castilla y León prácticamente no
no hay casos. Entonces al final intentamos ponernos en contacto en principio con gente de toda España y luego posteriormente de Europa, ¿no? Pero por centrarnos en España. Entonces, claro, hablas con gente que tiene hijos de tu edad, que tiene el mismo síndrome y ves qué atención le están dando en Madrid, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Cataluña. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. El número de sesiones, la intensidad de la intervención no tiene nada que ver. Aquí es muchísimo más leve. Nos estaban dando 2 sesiones al principio, después de la pandemia. Una tuvimos que pelear para que nos atendieran después de la pandemia porque 6 meses cerrado el centro de atención temprana, cuando tienes niños que tienen una ventana de oportunidad muy pequeña para que las terapias hagan su efecto, en el caso de mi hijo para que para que adquiera el lenguaje oral, ¿no? Y sin embargo ves otros diferentes esquemas. Yo no digo cuál es el bueno. En Madrid pues lo tienen a través de muchos convenios privados, pero al final al enfermo, vamos a decir, a la familia del enfermo no le cuesta nada. En otros sitios es totalmente público, pero de cualquier manera siempre había muchísima más intervención. Entonces, yo desde luego, nosotros como familia lo hemos vivido muy de cerca, lo que mencionaba de que el código postal condiciona. Claro, que el tiempo también corre un poco en contra, ¿no? Si no se actúa, sobre todo pues al principio, esa enfermedad que ya de por sí es rara, pues puede traer derivaciones de otro tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, eso, que se ralentice el desarrollo de esa persona, ¿no? Efectivamente, en el caso, habrá 1000 ejemplos, pero lo que yo tengo en casa, vamos a decir, es así. Mi hijo necesita adquirir el lenguaje oral. Existe la posibilidad, él tiene unos implantes cocleares, es decir, la tecnología, vamos a decir, existe, la medicina da una solución científica para este caso, que después requiere de una rehabilitación. Si esa rehabilitación no se hace en tiempo y forma, se complica muchísimo la calidad del habla que puede adquirir un enfermo. En el caso de mi hijo, además, o de los enfermos de síndrome de Usher, el problema se multiplica por 2, porque una persona sorda, aunque ya le limita mucho, puede utilizar la lengua de signos. Mi hijo, si va a perder la visión, necesita la lengua oral de forma categórica. Leonor, ¿querías añadir algo? Sí, es que, por ejemplo, ha insistido el presidente y también a nivel del ámbito asociativo en conseguir un diagnóstico el primer año. Bueno, eso la verdad yo lo veo un poco utopía, pero bueno, ojalá. Pero cuanto antes se consiga, antes se puede actuar, pero si tú consigues el diagnóstico y luego no poner los medios para evitar una mayor discapacidad, la mayor parte de los enfermos que tenemos enfermedades raras tenemos un grado de discapacidad, necesitamos una atención psicológica. Los menores necesitan una enfermera que viene en el plan, una enfermera gestora, no hay enfermeras para ya general, o sea, es que no hay medidas para un niño con diabetes o con alergias en las escuelas. Y el tejido asociativo, lo puede decir Beatriz, porque yo lo conozco, y lo reconoce el propio plan, que la mayor parte de las actividades de ayuda psicológica, social, educativa, la llevan a cabo las asociaciones. No todas están en FEDER, no cubre todas FEDER, porque FEDER lo que hace es representa, y las asociaciones trabajan. La Federación Española es la que representa, ahí se queda, es lo que digo. Las asociaciones son los que trabajan y la Junta hace los informes, es mi opinión. Y las asociaciones necesitan recursos y es que pelean, lo puede decir Beatriz, por conseguir esos recursos de atención psicológica temprana, intervencionismo, que es que no existen y las asociaciones necesitan. Beatriz, pues por alusiones, es mucho el trabajo que realizáis desde las asociaciones, casi os tenéis que sacar vosotros las soluciones a los problemas que vais encontrando, ¿no, Beatriz? Sí, bueno, también tenemos alguna ayuda gracias a las fundaciones, ¿no?, que nos apoyan y nos financian, podemos prestar más servicios. FEDER también nos da alguna subvención y el Ayuntamiento de León. Entonces, bueno, con eso podemos prestar servicios, pero evidentemente necesitamos mucho más recursos, que es difícil, por ejemplo, tener un trabajador social que no tenemos, que sería el que nos tramitaría las subvenciones. Entonces, las asociaciones pequeñas, las que llevamos poco tiempo, bueno, digo pequeñas, pero ya somos más de 82 familias, que cada vez tenemos más trabajo y, claro, no damos de sí para atender a todas estas personas. Es muy importante asociarse porque así entre nosotros pues, nos prestamos mucha ayuda. Lo que no sabe uno lo sabe el otro. Porque no hay ningún protocolo, por ejemplo, que te diga a qué ayudas tienes derecho. Te tienes que buscar tú la vida. A ti te dicen el diagnóstico que tienes y ala.
búscate la vida que ya no sabes ni qué hacer. Claro. Por eso es muy importante el asociarse, sí. Beatriz, ¿pero qué os dicen desde las administraciones? Porque claro, estamos viendo que el 10% de la población está afectada por una enfermedad rara, que claro, es un porcentaje significativo. Es verdad que luego cada familia, cada caso, pues tiene su propio, ¿no? su propio caso. Pero ¿qué os dicen desde las administraciones? ¿Que es difícil luchar contra esto porque cada familia tiene una atención específica? O no sé, un poco cuál es la respuesta cuando planteáis vosotros vuestras necesidades, vuestros problemas, vuestras dudas. A ver, es complicado, sobre todo Castilla y León, que estamos a la cola de muchas comunidades autónomas. Por ejemplo, el tema de registro, que solo hay un 5% de la población de Castilla y León con enfermedades raras en el registro. Entonces no tenemos ni datos, por decirlo. Fallan muchas cosas. Tienen que estar con el código CIE-10, que todas las enfermedades nuestras lo tienen, pero no están incluidas en ese registro. Entonces, como hay solo un 5% de la población en ese registro, o sea, hay que mejorar muchísimos temas. Claro, y luego lo que hay, pues muchos de los programas se retiran, a eso hacíamos referencia al principio del programa, de ese centro de referencia estatal de atención que está en Burgos. Se han eliminado 2 programas, nos lo contaba también antes David. David, ¿qué respuesta les han dado desde la administración? No sé si se han puesto en contacto con el Inserso, con alguien del Gobierno, para ver por qué se han cerrado estos 2 programas que les daban un respiro a ustedes, porque algunos de ellos pues podían pasar un tiempo allí en el CREER y también a las familias, ¿no? Porque tenían un apoyo para cuando hacen encuentros de las asociaciones y poder tener un apoyo para atender a sus familiares. No sé, ¿qué les han dicho? ¿Por qué se cierran estos 2 programas? Porque creo que el problema es que no se han renovado durante la pandemia, ¿es así? Bueno, lo que pasa es que el principal problema es que no hay un comunicado oficial de parte del CREER ni del Inserso que estos programas se han eliminado. Entonces, eso lo hacen para evitar que nos unamos a protestar a que los pongan, porque si oficialmente nos han quitado, no podemos reclamar nada. Pero es un hecho, porque bueno, el programa Respiro lleva sin hacerse desde el 2019. En el año pasado no se convocó, no se realizó. Este año tampoco se ha convocado. Y el programa de los encuentros de las asociaciones, el año pasado se realizó hasta el año pasado, pero este año ya no ha habido. O sea, el año pasado ya no hubo convocatoria para este año. Entonces, desde el CREER, el director dice que se ha sustituido por un programa que se llama PIPAR, programa integral para la promoción de la autonomía personal en enfermedades raras. Pero claro, este programa se solapa con otro que ya existía, que es prácticamente igual. En vez de 12 días a 7 días se llama de atención residencial y es un programa que va de domingo a viernes y no cumple nuestras necesidades. Y además es completamente compatible con el programa de los encuentros, porque este es un programa de domingo a viernes y habría hueco para realizar los encuentros de viernes a domingo. Además, el PIPAR solo permite en total tener como mucho a 7 usuarios alojados por la limitación de los profesionales disponibles, de logopeda, de terapeutas ocupacionales, etc. Entonces siempre va a quedar infrautilizado con una ocupación del 10% como mucho. Y de hecho, esta semana podéis llamar dentro, no hay nadie alojado. Entonces, no sé, 60 camas vacías, pues no sé, es muy preocupante y yo creo que además del Inserso es un problema también de la gestión que se realiza en el centro de parte de toda la policía. Yo creo que tendría que dimitir, vamos. Sí, Leonor Guzmán, con lo que nos está diciendo David, menuda lucha, ¿eh? O sea, ya no solo la lucha por la propia enfermedad, sino por el reclamarlo. Contra los elementos. Es que es un trabajo, es que es agotador, porque yo, no es porque, es que llevo media vida con dolor y, por ejemplo, leyendo el plan, yo como digo, a mí me han diagnosticado hace muchísimos años y leo el plan ahora y pone, en la actualidad Castilla y León está en proceso de definición de la atención a las personas adultas con enfermedades raras o sin diagnóstico. Digo,
ya ponemos un pero, o sea, ya ponemos un bache para las personas adultas. Si es que vamos a ser reales, los pacientes crónicos, los enfermedades somos una lacra, así, aunque quede mal, para la sanidad. No sabemos los problemas que hay en sanidad en Castilla y León. Esto es un poco de maquillaje que ojalá se trascienda, pero hay tantos baches y tantos huecos en... Claro, Guzmán, que eso también desgasta mucho a las familias, supongo, ¿no? O sea, ya bastante tenéis con luchar contra ese caso, ¿no? Pues esa enfermedad. En vuestro caso, por ejemplo, os habéis sumado a una campaña europea para ver si entre todos esos casos pues se logra más financiación, ¿no? para fomentar la investigación, pero claro, ya toparse ya con las trabas administrativas, pues ya ese es otro cantar. Sí, al final, por desgracia, lo que nos toca a las familias es lucharlo nosotros y buscarnos nosotros la vida en todos los aspectos, desde los movimientos asociativos, para recibir terapias, para luchar por los derechos en conjunto y tener voz, a buscar incluso la propia investigación de la solución de las enfermedades, como lo que hemos hecho nosotros, que nos hemos sumado a Safe Side Now Europe, que es una iniciativa, es una asociación que lo que busca es la investigación para la cura del síndrome de Usher 1B, que es el que tiene mi hijo, y que se dedica a organizar la investigación, es decir, a meterse en harina, vamos a decir, por así decirlo. Es decir, se dedica a coordinar investigaciones, a intentar recaudar fondos para financiar estas investigaciones. Hay 4 proyectos ya netamente financiados, pero todo a través del movimiento de las familias. Claro, y de las asociaciones. Pues nada, ¿qué os voy a decir? Leonor, Guzmán, Beatriz y David, que no ceséis en vuestro empeño de seguir luchando. Esperemos que, bueno, ese plan que el otro día se anunció vaya ahora con medidas concretas, con una financiación concreta. Si queréis, yo os emplazo pues dentro de unos meses a que volvamos a evaluar un poco el estado de las cosas y ver un poco por dónde podemos seguir reivindicando, ¿os parece? Perfecto. Encantado. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más cosas de la actualidad, de todo lo que está pasando aquí en Castilla y León. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y la actualidad del día pasa también por esa visita que ha hecho el presidente del Senado esta mañana a Ponferrada. Eduardo. Sí, Pilar, porque la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, cumple este año 50 años, sus bodas de oro, y lo celebran esta mañana de lunes en su centro propio de Ponferrada, en la capital berciana, donde tiene presencia desde el año 1981. La UNED oferta en la capital del Bierzo 30 titulaciones, además 80 másteres oficiales y programas de doctorado, y cuenta con 1.500 alumnos. Antes de ese acto, el presidente de la Cámara Alta, como estamos viendo en imágenes, Ander Gil, ha visitado también el Ayuntamiento ponferradino, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde y con varios miembros de la corporación municipal. Y vamos a mirar un momento a Los Ángeles, porque no ha podido ser. Finalmente, la actriz cubana y española, y con ascendencia por parte de sus abuelos en León y en Palencia, Ana de Armas, no ha logrado Oscar por su película en la que interpreta a Marilyn Monroe. Tampoco la película argentina 1985. Haciendo honor a su título, Todo a la vez en todas partes ha ganado 7 premios y ha sido la triunfadora de los Oscar. Mejor película, actriz principal, actriz y actor secundarios, guión, director y montaje. La sorprendente película independiente sobre el multiverso rompió todos los esquemas en una gala que también coronó a Brendan Fraser como mejor actor e hizo que otras favoritas como Elvis o Los Fabelman de Steven Spielberg se fueran de vacío. Guillermo del Toro se alzó con el Oscar a la película de animación por su versión de Pinocho, que veremos aquí en España el próximo mes de septiembre. Y
Y hoy llegamos al final del programa con un plan menos ambicioso, pero muy interesante y que nos queda un poquito más cerca. Es SEDA, la nueva exposición sobre ciencia y arte en el Museo de Energía de Ponferrada. Es un proyecto artístico de Reme Remedios con la colaboración de Enriqueta Pérez Mora. La instalación artística une la creación de una estructura para la cría de los gusanos de seda y la expresión creativa. La muestra se acompaña de una programación formada por una serie de talleres y encuentros y puede visitarse hasta el próximo 10 de septiembre. Bueno, qué curiosas exposiciones. No se quejarán de que no damos a nuestros telespectadores alternativas. Muchos planes, cine, exposiciones, de todo. Eso es, y para visitar Ponferrada ya de paso van a conocer la exposición, todo. Claro, el castillo, todo, muy bien. Pues así acabamos hoy, pero que mañana volveremos a estar aquí a partir de las 12:30 de la mañana. Nos esperamos a todos aquí en directo, ¿qué está pasando? Que disfruten del día, hasta mañana.